Claves del Reglamento Europeo de Protección de Datos 2. 1. Garantía titulares de datos personales. 2. Nuevos principios. 3. Principios de transparencia. 4. Obligaciones de los responsables del tratamiento. 5. Autoridades de control. 6. Reclamaciones y sanciones. Reglamento General de Protección de Datos RGPD. El RGPD pretende obtener una regulación uniforme que supere las diferencias normativas existentes actualmente. Obligaciones de los responsables y encargados del tratamiento. Deberán presentar información transparente y de fácil acceso a los interesados acerca del tratamiento de sus datos. Habría que suministrar la identidad y datos de contacto del delegado de protección de datos. Imponer las medidas de seguridad necesarias según la evaluación de los riesgos. Notificar las violaciones de datos personales no solo a la autoridad de control, sino también a las personas expresamente afectadas por las mismas. Pero si al producirse la pérdida los datos están protegidos de manera que estos sean inteligibles y la empresa lo prueba ante la autoridad de control, entonces no existirá obligación de informar sobre la filtración a las personas cuyos datos se han perdido o robado. Nombrar un delegado de protección de datos para entidades del sector público, las grandes empresas y aquellas otras empresas cuya función principal consista en actividades de tratamiento de datos. Evaluación de impacto. Los responsables del tratamiento podrán precisar unos niveles de riesgo según una evaluación del impacto que suponga su tratamiento de datos personales y tomar medidas con arreglo a dichos niveles. Se considera procesamiento peligroso al realizado con datos personales de 5.000 o más individuos. Hay varios supuestos: los tratamientos que delimiten perfiles, los datos especialmente protegidos o los de menores tratados a gran escala. Privacy by Design. Protección de datos desde el diseño. Aplicar medidas y procedimientos técnicos y organizativos preventivos en el diseño de aplicaciones en las que se vaya a tratar datos personales. Sello Europeo de Protección de Datos. Las empresas podrán solicitarlo a las autoridades de control que lo concederán mediante un procedimiento previo de certificación efectuado por profesionales acreditados. Autoridades de control. El reglamento ratifica la obligación que tienen los Estados miembros de crear una autoridad de control independiente a nivel nacional. Ventanilla única. Pretende instaurar mecanismos para lograr una aplicación congruente de la legislación sobre protección de datos en toda la UE. En particular, la Comisión plantea que, cuando el tratamiento de datos personales se realice en más de un Estado miembro, sea una única autoridad de control la que tenga competencia para el seguimiento de todas estas actividades. La autoridad competente será la autoridad del Estado miembro en el que se encuentre el establecimiento principal del responsable o el encargado del tratamiento. Este reglamento también se aplicará a cualquier operador, independientemente de su establecimiento, cuando ofrezca sus bienes o servicios a ciudadanos de la UE. Creación de un Consejo Europeo de Protección de Datos. Estará integrado por los representantes de cada una de las 28 autoridades de control independientes y sustituirá al actual comité. Reclamaciones y sanciones. Los afectados, así como las organizaciones de protección de datos, podrán presentar, con ciertas condiciones, reclamaciones ante una autoridad de control o interponer recurso en los casos en que se infrinjan las normas de protección de datos. Además, en el caso de que dichos casos se confirmen, los responsables del tratamiento se arriesgan a
Apercibimiento advertencia por escrito en el caso de ser el primer incumplimiento no intencionado. Supuesto de una persona física que realiza el tratamiento de datos personales sin interés comercial o empresa que emplace a menos de 250 personas y que trata datos personales como actividad auxiliar a su actividad principal. Auditorías de protección de datos regulares y reiteradas. Multas. Las sanciones han sufrido un importante incremento, pudiendo alcanzar la cuantiosa cifra de 20 millones de euros o el importe correspondiente al 4% del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, por lo que las empresas deberán tener especial cuidado en el cumplimiento de la ley. Las autoridades de protección de datos de cada Estado serán las que impongan estas sanciones administrativas. En el caso de España, la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD.